Buenas noches. Evidencia de aprendizaje de fundamentos de los circuitos eléctricos, unidad 1, circuito resistivo, serie paralelo, electrónica básica. Bueno, tenemos el siguiente problema donde dice: observa el siguiente diagrama esquemático de un circuito puramente resistivo. Nos dan este tipo y nos piden que también definamos la resistencia 3 y resistencia 4 a partir de nuestra matrícula. Bueno, a mí la resistencia me queda 2, la resistencia tenemos que quedar con 2.3 kilo ohms y la resistencia 4, 1.1 kilo ohms. Bueno, entonces lo primero que hago es la resistencia total del circuito, es decir, entre el nodo 1 y 2. Bueno, lo que voy a calcular primeramente es la resistencia 5, 6, 7 para eliminar aquí estas que están en paralelo. Hago el siguiente cálculo utilizando esto y como resultado me queda que la nueva resistencia, que sería la resistencia 5, 6, 7, son 333.333 ohms. Posteriormente me queda así el diagrama. Ahora el siguiente paso es calcular estas dos resistencias que también están en paralelo para que me quede una sola, y es calcular la resistencia 3, 4. Haciendo los cálculos me quedaría 744.1176 ohms, que sería esta nueva resistencia. Bueno, como podemos ver ya ahora aquí en el circuito, son puras resistencias en serie, y calculamos entonces la resistencia total, que sería sumando la resistencia 1, resistencia 2, la resistencia 3, 4 y la resistencia 5, 6, 7. Sumando las resistencias me queda una resistencia total de 3077.4506 ohms, que sería así como quedaría. Posteriormente calculo la corriente total del circuito, que sería igual al voltaje, que nos dieron que son 5 volts, entre la resistencia total, y me queda 0.001625 amperes. Lo siguiente que nos pide es la corriente que circula por cada una de las resistencias, así como la potencia. Bueno, ya teniendo a este circuito que llegamos antes de la total, tengo que calcular la corriente de la resistencia 1, la 2, la corriente de la resistencia 3, 4 y la corriente de la resistencia 5, 6, 7. Como dice que las resistencias en serie comparten la misma corriente, pero el voltaje se reparte. Entonces mencionan que es la misma corriente. Entonces la corriente total que yo tenía en todo el circuito, cuando tenía una sola resistencia, era de 0.001625 amperes. Entonces corresponde la misma corriente para las 4 resistencias. Entonces ya nada más aquí se me ocurrió calcular el voltaje de cada una de ellas, y después calculo la potencia de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, 4 y de la resistencia 5, 6, que es la potencia es igual a la corriente al cuadrado sobre su resistencia. Sustituyendo valores nos quedan estos datos. Posteriormente voy a calcular las resistencias que se formaron aquí de este circuito, que es la resistencia 3, la resistencia 4. Hago lo mismo, separo, y como están en paralelo, las resistencias en paralelo comparten el mismo voltaje, pero la corriente se reparte. Entonces continúo con el mismo voltaje que yo tenía en la resistencia 3, 4, que es este de aquí, y la calculo entonces la corriente con el nuevo voltaje de 3 y la resistencia 3. Me queda esto de aquí. Para corriente 4 hago lo mismo, calculo el voltaje, que es el mismo porque se mantiene por estar en paralelo. Calculo la nueva corriente, calculo nuevamente la potencia, cada uno con su corriente, que son corrientes diferentes porque están en paralelo, y cada uno con su resistencia, y me da estos valores. Ahora voy a hacer lo mismo pero con la resistencia 5, 6 y 7 para calcular la corriente 5, 6 y 7. El voltaje se mantiene porque están en paralelo. Hago los resultados, y como todas son de la misma capacidad, la resistencia, en un solo cálculo saqué la de las 3. Bueno, y son las notas que puse aquí, que las resistencias en serie se comparten la misma corriente, pero el voltaje se reparte, y las resistencias en paralelo comparten el mismo voltaje, pero la corriente se reparte. Gracias.